Sendero Luminoso, de hecho, fue el grupo terrorista más sangriento de la historia de este país. Y tuvo como cabecilla un genocida miserable llamado Abimael Guzmán, que se hacía llamar Gonzalo, presidente Gonzalo, porque lo que quería, lo que buscaba era hacerse cargo de este país, implementar a la fuerza, con armas, matando gente, una ideología tan absurda, tan ridícula, que pasaba no solamente por convertirse en una especie de sucesor de Mao, de Marx y de Lenin, sino porque consideraba que de esta manera él lograría esa justicia popular que formaba parte de sus lineamientos políticos. Un enfermo, un tipo que fue capaz de generar tanta sangre, tanto dolor en nuestro país, que según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, durante la época del terrorismo, solamente en manos de Sendero Luminoso murieron 31.331 compatriotas. Lo peor que podemos hacer es olvidar. Yo estoy segura que ahora mismo ustedes van a decir, ¿qué van a hablar de Abimael Guzmán? ¿Por qué? Porque ahí están viendo ustedes el titular. Admiten a trámite un habeas corpus que ha presentado Alfredo Crespo, su abogado, para liberarlo por temor a que se contagie de COVID-19 en el penal del Callao donde se encuentra. Ahora tenemos que tener miedo de que el señor se infecte cuando este sujeto maldito, esta basura de persona, porque lo es, ha dejado a tantos padres sin hijos, a tantos hijos huérfanos de madre, a tantas personas sin un hermano, a tanta gente realmente en la absoluta miseria. ¿Cuántas mujeres, por favor, en Ayacucho, Huancavelica, violadas luego de ser testigos presenciales de cómo asesinaban a sus maridos, a su familia entera, y ahora tienen miedo de contagiarse de COVID-19? Estoy segura que no va a prosperar esta habeas corpus. Pero el hecho de que ya lo hayan admitido a trámite es una vergüenza. Algunos dicen cortina de humo. Yo no sé si es cortina de humo o no. Y tampoco sé si muchos están enterados, sobre todo los más jóvenes, quién fue Abimael Guzmán. Yo les pido ahora mismo que, si bien les puede gustar a los más jovencitos, a los adolescentes que están en casa por la cuarentena, los vasitos y un poco el escándalo del show, vean y escuchen a Marisol Perestello, la ex ministra de Justicia, con quien voy a conversar a continuación, porque la mejor manera de que una historia no se repita es recordándola. Eso de no vuelvas a hablar del tema, qué miedo. No, recordar es volver a vivir. No, recordar es garantizar que un pueblo no va a cometer los mismos errores y que malditos genocidas como Abimael Guzmán y toda su cúpula no van a regresar a través de aquellos que continúan con el pensamiento Gonzalo, con la conciencia terrorista, pero ahora disfrazados con pueblitos de Movadef, Patria Segura, entre otros. Porque Sendero sigue teniendo un brazo político, un brazo económico, están muy bien organizados, ya no con armas, ya no a través de sangre, así no se manifiestan. Se manifiestan, como lo decía, aquel día de septiembre, cuando fue Abimael Guzmán capturado por un grupo de valientes integrantes del GEIN. Así, ¿no? Porque esto no muere. Desgraciadamente no ha muerto. Sendero Luminoso no ha muerto. Y esta basura quiere salir de la cárcel. Atención, sobre todo a los más chicos, en serio, atención. Tienen que saber quién fue Abimael Guzmán y tienen que saber, sobre todo, lo que está buscando ahora a través de sus secuaces, de sus cómplices, de sus colaboradores. Marisol Perestello es abogado, es además una persona que entiende mucho de derechos humanos, ha sido ministra de Justicia y está con nosotros vía Skype. Doctora Perestello, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Muy buenas noches. Yo absolutamente indignada porque está clarísimo que este habeas corpus no va a prosperar, pero el Poder Judicial bien pudo haber dicho de ninguna manera, y más bien la decisión fue admitir a trámite el pedido de un condenado por terrorismo y otros delitos, cadena perpetua, que tiene que morir en la cárcel porque es lo mínimo que merece, pregunto. Mira, no hay ninguna posibilidad de que salga. No existe esa posibilidad por distintas razones que voy a pasar a sustentar. O sea, es lo primero que quiero señalar. La admisión a trámite es un poco procesal, por supuesto que además nos da la oportunidad de recordar a los jóvenes quién es Abimael Guzmán y por qué yo afirmo categóricamente que no va a salir y que no tiene nada que ver con la campaña que se está haciendo, que por supuesto yo creo que es una campaña importante y que la acompaño, de desasinar cárceles. No nos referimos a personas como Abimael Guzmán cuando estamos hablando de desacinamiento. Utilizar la excusa del COVID para abrir la puerta a delitos como esto es distorsionar lo que se está haciendo a nivel internacional y a nivel del propio Tribunal Constitucional, que acaba de señalar
que en la cárcel hay un estado de cosas inconstitucional. Precisamente por eso se tienen que desasignar las cárceles de quien no es peligro, resalto. Es decir, omisos, asistencia familiar, quienes no han cometido un delito de sangre, ni homicidios, ni violaciones, ni abuso de menores, muchísimo menos terrorismo. Por distintas razones, y la principal, Juliana, tú la dijiste, el ideólogo, Abimael Guzmán, es un peligro. Donde esté va a hacer daño. Así es. Donde esté va a hacer daño. Base naval se creó precisamente para que pueda continuar. Donde esté va a hacer daño. Se trata de que él no tenga la posibilidad de hacer lo que nos hizo nuevamente. Y la base naval cumple con los requisitos y con las garantías para que él esté sin posibilidad de contagio, aislado, y finalmente se le dará las atenciones que se le tengan que dar como a cualquier otro peruano en las condiciones en las que se pueda dar, pero preso. Pero ministra, si es así, porque además lo que usted manifiesta coincide con lo que hoy leía en cuanto a las opiniones de Marcos Ibaceta, quien fue presidente de la Sala Nacional de Antiterrorismo. Dice, no hay forma jurídica que permita la excarcelación de Abimael Guzmán. Entonces, si en el Poder Judicial, evidentemente, saben que no va a salir, porque no va a salir condenado por terrorismo, por el peligro que representa para la sociedad, para el país y demás, ¿por qué admiten a trámite? Por un lado, claro, usted lo ha explicado muy bien, es un trámite procesal, pero es un trámite procesal también que se puede negar, que se puede decir simplemente esto no corre, como se han hecho en otros casos. Lo que pasa es que quita el nombre. Obviamente cuando en el Perú un peruano que ha sufrido, o un joven que debería de saber lo que sufrimos los peruanos, entiende el retraso que ha significado Guzmán para el Perú, entiende que él nos quitó años, no solamente nos quitó cientos de miles de personas que murieron, que fueron asesinadas por él o por sus secuaces, sino que nos quitó años de bienestar, años de educación, años en salud, que son las cosas que demanda el peruano. ¿El peruano qué cosa quiere? Quiere salud, quiere educación, quiere infraestructura. Así es. Y Abimael Guzmán nos tuvo por años escondidos en el miedo, que permitió, entre otras cosas, que entrara una dictadura a poner en orden las cosas. Una dictadura que entró democráticamente, pero que terminó... reconocemos en el fujimorismo, por supuesto, que logramos la paz a partir de gestiones que se hicieron y de eficiencia, respaldando al GEIN y respaldando al ejército, pero no debemos de llegar a situaciones que nos permitan privarnos de libertad por miedo, y eso es lo que significó Sendero Luminoso en el Perú. Entonces, claro, el trámite aquí, quítale el nombre, tiene que tener un conducto regular, se admite a trámite y luego se desestima cuando se encuentren los argumentos que están. Doctora Perestello, ¿por qué entonces muchas veces cuando se presenta también ante el Poder Judicial un habeas corpus o cualquier otro recurso legal que forma parte además del derecho del procesado o del condenado, por qué muchas veces la respuesta no es, ok, la admitimos a trámite? En primera instancia el Poder Judicial ni siquiera te abre la puerta para que esa solicitud sea evaluada, por más de que sepamos que la respuesta va a ser negativa. A ver, se admite a trámite, lo que pasa es que se desestima. Tú admites a trámite y desestimas por distintas razones. A veces no se cumple con los requisitos, no se envía la sentencia. Crespo no va a cometer errores procesales, porque se ha vuelto un experto en eso. Pero comete errores al pensar que vamos a ser tan ingenuos de liberar a una persona que le ha causado tantísimo daño al Perú. Ellos han ido mutando, han ido cambiando el rostro, se han ido poniendo, adecuando, usan muy bien las redes sociales. Nosotros no sabemos con memoria enfrentar lo que han hecho. Solamente horas significó el asesinato de 117 personas a machetazos y a pedradas en un día, hace muchísimos años, hace más de 30 años. Y ese señor, Abimael Guzmán, reivindicó la masacre de Soras en los documentos que encontraron cuando la capturaron. Y ese es un juicio que todavía es un juicio, doctora Perestello, que está pendiente. Lo que sucedió efectivamente en Soras, Ayacucho, pero también están los muertos de Guayos y los delitos contra la comunidad tachaninca. O sea, la lista es enorme y siempre van a aparecer nuevas fosas y siempre van a haber nuevas víctimas hablando justamente y reclamando por el dolor que dejó este maldito y su gente. Él tiene una condena a cadena perpetua porque derramó sangre por todo el Perú y fue quien diseñó la estrategia del campo a la ciudad, sumando el pensamiento de Marx, el de Mao, el de Lenin y el propio, el famoso pensamiento Gonzalo, que es una cabeza desquiciada que encuentra en la violencia, en la sangre y en la muerte. Bueno, decía que iba a ser la cuarta espada del comunismo, ¿no?
Exactamente, por eso, porque eran estas tres y su espada. Sí, claro. Y entonces, claro, hay que entender que la juventud, que quienes están... Por eso a mí me parece que el hecho de que sea admitido a trámite es una buena oportunidad para, en medio de este dolor en el que nos encontramos, nos demos cuenta que gran parte de los problemas que tiene el Perú, en la ausencia absoluta de un sistema de salud, un sistema de educación de calidad, por el que se pagan impuestos a través del IGB, impuestos a través del selectivo al consumo, todas las fallas en infraestructura que tenemos son 20 años, que estuvimos retrasados porque Sendero Luminoso estuvo reventando bombas, poniendo bombas, vivíamos de apagón en apagón. Era en realidad constantemente ver si sobrevivíamos a su locura. Y muchísimo más en las zonas rurales que se quedaron, por supuesto, abandonadas y estamos en esta lucha por salir adelante. Y ahora tenemos otros flagelos, ¿no? Pero está claro, doctora Pérez, que lo que está buscando Crespo, la gente del Movadef y compañía, es hacer bulla, ¿no? Es decir, seguimos aquí, Sendero Luminoso es un pensamiento que no muere, tendrán preso a nuestro líder, pero aquí estamos con Gonzalo a la cabeza y buscando la manera de continuar propagándonos mismo COVID, peor todavía, ¿no? En diferentes puntos del país, llegar a nivel nacional, que es finalmente el objetivo. Pero legalmente, judicialmente, doctora Perestello, ¿qué es lo que podría lograr la defensa legal de Abimael Guzmán? Que vayan a revisarlo, trasladarlo a un hospital por el tema del COVID. Cero. Yo te voy a explicar, Juliana, qué cosa se ha hecho, porque nosotros hemos acompañado este proceso desde la Comisión Episcopal de Acción Social desde el primer día, desde el día cero en realidad. Lo que se ha intentado hacer es deshacinar penales. Los penales están sobrehacinados y con eso hay un peligro para dentro del penal y para afuera. Un muerto, el 6% de los muertos son de penales. Pero ¿quién estamos pidiendo que se ponga en libertad? No nosotros, el Tribunal Constitucional acaba de decirlo, a los que no son peligrosos. En un primer momento, a los que no son peligrosos, omiso de asistencia familiar, gente que está por cumplir su condena en 4 meses o en 6 meses. Y ya en un segundo momento, eso como regla general, revisar delitos culposos, por ejemplo, o sea, un montón de casos y por supuesto todos los procesados en la medida en que no sean delitos graves de sangre o signifiquen un peligro para la sociedad. Eso hay que subrayarlo, no hay que meterle miedo a la gente. De ninguna manera se nos va a ocurrir plantear que salga gente que puede ser peligrosa. Para eso hay un proyecto de ley en el Congreso ya desde el año 2018, que es una iniciativa ciudadana de los mismos presos, que es otro tema, que es revisar la progresión. Es decir, el que independientemente del delito, incluso en ese proyecto excluyen terrorismo, ya cambió. Pero en ese proyecto dicen terrorismo no, porque el terrorismo es un tema que está en la cabeza. Así es. O sea, y por eso es tan peligroso, porque no necesitas nada más que esa cabeza accionando y lavándole la cabeza a la gente. Las armas fue un mecanismo que tuvieron para hacerse presente. Luego la coyuntura los llevó a transformarse, a, digamos, insertarse en un grupo que bautizaron como Movadef, el brazo político, tienen su brazo económico, los narcotraficantes en la zona del Braem, que son los que los mantienen, entre otras cosas. Yo le agradezco muchísimo, doctora Perestello, por esta entrevista. Yo te agradezco mucho a ti y además tranquilidad. Él en la base naval tiene perfectamente las cosas que necesita tener. Así que yo no veo ninguna posibilidad de que se le saque la base naval. Y en todo caso, si fuera así, irá a Ancón, donde ya ha estado mientras se reparaba la base naval. Así que no me queda ninguna posibilidad. Hay que ponderar bienes jurídicos. La vida, la integridad, la seguridad nacional están por encima incluso de esto. Pero si eso no libera al Estado, por supuesto, de proteger a los privados de libertad. Pero nos queda mucho más. Nosotros no somos ellos son los delincuentes. Así es, nos queda mucho más claro el panorama. Gracias. Muchas gracias.